Y nos visita hoy alguien muy querido para mí y alguien muy respetado en el medio periodístico, a quien presentamos durante mucho tiempo como periodista y filósofo, y ahora, a partir de hace no muchos años, lo presentamos también como el papá de Nicolás Wieniawski. Miguel Wieniawski, amigazo, hombre de ideas, hombre de interpretar la realidad, hombre de Clarín, trabaja en Clarín hace ya bastante tiempo. Estás en Radio Mitre también, con Nicolás. Así es. Gracias, Eddie, por invitarme. No, por favor. Cambiemos, pero poquito. ¿Ese es el mensaje? Sí, evidentemente no estamos ante una revolución. A mí me parece interesante el resultado del balotaje. ¿No? Los balotajes en sociedades que uno puede definir como democráticas son ajustados y te obligan, yo lo diría así, a un equilibrio, ¿no? Las asimetrías no son la mejor noticia, las asimetrías incluso electorales, ¿no? Viste esos resultados cuando uno gana con el 70%, más del 60%. Bueno, acá se da una situación, ¿no? Porque el 51% de Macri es un poco más que el 50% en cantidad de votos, porque se sumaron electores, es un poco más que el 54% de Cristina en el año 2011. Sí. Claro que Cristina ganó contra el resto y sacándole 30 y pico de puntos al segundo. Macri gana llegando a la instancia por primera vez en la historia argentina de un balotaje y no tiene la distancia que se esperaba, por lo menos la que esperaban la mayoría, casi todas las encuestas, y la que se esperaba incluso en los comandos de campaña hasta del propio Daniel Scioli. Sí. Acá hay un mensaje, o hay que verlo, el mensaje en su dinámica, a ver cómo se acomodan los tantos ahora. Bueno, hay muchas cosas que pensar. Por una parte hay un mensaje, me parece, de Scioli, ¿no? Que es un mensaje que al final terminó siendo apaciguador. Yo me quedo con dos escenas. Después del tan áspero debate que tuvieron, se palmearon la espalda y esa escena no verbal me parece que fue tal vez la primera escena, quiero creerlo, tal vez me equivoque, porque en la Argentina toda profecía es un riesgo, pero tal vez fue la primera escena de un nuevo país. Y ayer Scioli, que se había vuelto ultracristinista cuando dijo que va a ser más Scioli que nunca, finalmente cuando reconoce lo que acabamos de ver, la victoria de Macri vuelve a mostrarse como esa mano por la espalda. Es exactamente. Bueno, al fin y al cabo son amigos, ¿no? Bueno, se conocen hace mucho tiempo. Sí, el asunto de la historia parecida no es un dato menor, ¿no? Las personalidades, las biografías en política juegan muchísimo, ¿no? ¿Son importantes las personalidades en la política? Definitivamente, mirá, yo creo que ayer se resolvió, entre muchas cosas para Macri, el drama hamletiano con su padre. El padre ¿Cómo es eso? A ver. Y bueno, el padre, entre comillas, simbólicamente, era un tipo que no trataba muy bien a su hijo, que lo despreciaba, que lo degradaba, como una pedagogía inversa, extraña. Y ahí se generó una competencia muy fuerte y un deseo evidentemente muy profundo de Macri. Él ha hablado de esto, por eso lo digo, de superarlo. Ahora, lo importante es el hijo, y más importante de lo que fue el padre, es presidente de la más nación. Importante, y hay otro tema interesante, es el hijo de un inmigrante. Franco Macri nació en 1930, creo que llegó a Argentina, es italiano. 49 llegó. Llegó en el 49, vino en un barco, viejo, y el hijo es presidente. Eso habla de la Argentina y es interesante. Scioli, como sabemos, también es descendiente de italianos. Bueno, es este país, ¿no? Es la Argentina que se exhibió ayer en una elección en muchísimos matices. Ese es uno, ¿no? La historia de la inmigración, y finalmente también existe un sueño argentino, al fin y al cabo. Es aspiracional, es de progreso. Es aspiracional, ¿viste? Viniste en el barco con una mano atrás y otra adelante, como tantos millones, y tu hijo es presidente. Y bueno, y también, digo, evidentemente las personalidades tienen un enorme peso, y la de Cristina, un inmenso peso. Ese 54% tiene que ver con muchísimas cosas. Una es el personaje. También jugó la personalidad y la circunstancia personal, ¿no? Aparte de la gestión, porque el drama de la muerte de Kirchner también fue en su momento un factor político muy conmocionante. Una mujer sola que se la bancó. Viste, en el fragor de la grieta, todos nos peleamos mucho, pero me parece que también este es un buen momento para ver en perspectiva qué es lo que efectivamente ocurrió, para hacer un revisionismo bien, ¿no? Sin
calzarnos los guantes para subir a un ring. Les cuento, ¿no? que los dos estamos más o menos en la misma jugada, porque Miguel tiene ya ¿cuántos libros escritos? Como 10. Como 10, bueno, yo vengo bastante atrás en la carrera, voy para el tercero ahora en diciembre. Vos estás cerrando un libro que es una crítica a la razón populista. Crítica de la razón populista, sí, es algo así como... La razón populista fue el título emblema de Ernesto Laclau, que llegó a ser un poco el ideólogo o el intelectual preferido por el kirchnerismo en todos estos años. Sí, y también por Chávez, y por Evo Morales, y por Correa. En síntesis, esquemáticamente lo que planteaba Laclau es, hay que gobernar es estar en una situación beligerante permanente. Si no hay enemigos... La permanente división y la creación del enemigo. Claro, hay que inventarlos y eso genera gobernabilidad. El antagonismo es un buen camino para sostenerse en el poder y para generar cohesión entre los adherentes. Con una invención, por eso yo te diría que la grieta es una construcción, una invención. Las invenciones tienen efecto. Totalmente. Vos creás un muro y lo creás y tiene efecto. Está ahí, y te chocás la nariz. Claro. Pero es lo que plantea Laclau. Laclau dice, hay que inventar el pueblo y por lo tanto el antipueblo. Son invenciones. ¿Quién es el pueblo? Nosotros dos somos hinchas de Independiente. ¿Quién es el pueblo? ¿Independiente o Racing? Claro. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo es esa división? Claro. ¿Y cómo se dieron esas divisiones ficticias dentro de la mesa familiar? O sea que ahí no hay representación de intereses, de clases, de sectores, no. económicos, de expectativas, tal vez sí generacionales, que es un factor importante en esta década que pasó, ¿no? El factor generacional. Terminamos con una interesante renovación generacional. Sí, muy interesante. Los candidatos del balotaje son los dos posteriores al primer peronismo, nacieron después del derrocamiento de Perón. Y evidentemente hay también otra cuestión generacional que es la finiquitación de los 70, ¿no? Eso lo dice mucha gente. Los 70 fueron resucitados, porque los 70 habían acontecido evocados. En los 70. Evocados y revivificados, invocados, ¿no? En sus ideales, pero bueno, a veces esas traslaciones temporales... Simplificados, sí, frivolizados. Sí, todo eso, sí. Entonces eso generó también un cierto mal clima. Se dio así, pero bueno, ya no vuelven, me parece, ¿no? Un clima de pelea. ¿Cómo se construye un clima de concordia, si es lo que verdaderamente necesitáramos? Porque acá no se trata de que no existan más las diferencias políticas. El tema es en qué marco y en qué nivel de civilidad, digamos, los vamos a tratar. En este 51-48, si el mensaje fuera el de una sola Argentina como un solo cuerpo, no hay otra que dialogar. En el Congreso nadie tiene mayoría absoluta, manda la oposición en el Senado, no hay quórum propio de nadie en la Cámara de Diputados. La mayoría de las provincias numéricamente son de la oposición. Las provincias más concentradas, más ricas, todo el centro del país son del oficialismo. Hay una CGT partida en 3. Muy interesante lo que pueda pasar con el peronismo, donde Cristina hay que ver si termina o sigue. Scioli no le ha ido tan mal. Massa es un protagonista que sale con mucha luz hacia el futuro. Al final de las elecciones habló Scioli, habló Macri y habló Massa. Urtubey como representante de esta Liga de Gobernadores con una renovación generacional importante. Toda una cosa muy equilibrada y en cada uno de los sectores tensiones tendientes a un barajar y dar de nuevo también. Sí, por eso digo que en general todo esto es una buena noticia, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de un país que fue aliado de la Argentina todos estos años, esa alianza terminó, que es Venezuela. En Venezuela, lo cito porque está más cerca de lo que uno cree, y ahí también hay que hacer una investigación respecto de todo lo que pasó. En Venezuela la conflagración es más que una grieta que termina en una discusión familiar o... Sí, es persecución ideológica y policial y a veces a los tiros, y a los tiros.
y con una economía en un estado aún más grave que este, mucho más grave, etcétera, un aislamiento mayor. Bueno, acá la sociedad no optó por eso, no optó por esa polarización, digamos, real, ¿no? Realísima e incluso hasta sangrienta por momentos. Nunca fue análogo el proceso argentino al proceso venezolano. Fue una alianza, con mucho de marketing, algo de economía por el tema energético. Sí. Y también esta idea de cambiar el primer mundo de Menem por la región latinoamericana como concepto, ¿no? Sí, mira, yo te voy a... Ahora, perdóname, porque Macri a la mañana, en la conferencia de prensa, fija posición con esto que vos decís, la situación que se está viviendo en Venezuela, y no la fija desde una ruptura regional, la fija tomando posiciones casi similares a la de Bachelet que tomó la presidenta chilena, o Tabaré Vázquez, el presidente uruguayo, que cuestionaron la situación. Su primer viaje internacional, ya lo dijo, va a ser a Brasil. O sea, Dilma Rousseff, una ex guerrillera del Partido de los Trabajadores, Bachelet, una socialista socialdemócrata, Tabaré, lo más centrista de la izquierda uruguaya. O sea, Macri, que no se presenta como un tipo de derecha blindada. No, seguro. Incluso Macri no es Piñera, que Piñera, expresidente chileno, se presentaba como un tipo de derecha o centro derecha, ¿no? Tiende a presentarse como un desarrollista, un postdesarrollista. Veremos qué ocurre. Pero es muy interesante el viaje a Brasil, ¿no? Porque evidentemente, digamos, el esquematismo geométrico de la política, izquierda-derecha, Dilma, que se lleva a la izquierda, su historia y demás, no funcionan. Hay una cuestión pragmática y Brasil es Brasil, ¿no? Hay un momento que hay que gobernar y siendo de izquierda utilizás herramientas de derecha y siendo de derecha utilizás herramientas de izquierda. Y es así, ¿no? Y todo, como decíamos al comienzo, ante un diálogo obligado, porque vas a tener que dialogar cada paso que des, ¿no? La gran incógnita es qué va a pasar con la vida cotidiana, ¿no? Qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el valor del peso, qué va a pasar con los salarios, con el empleo. Macri hoy a la mañana, en conferencia de prensa, asistiéndose así mutuamente con Marcos Peña, habló sin definir, dando algún gesto de lo que viene en materia económica. Un único tipo de cambio donde el Banco Central ordenadamente va a intervenir para que esté administrado en franjas como corresponde. Agrego también a lo que decía antes Mauricio, con el tema de que no va a haber un Ministerio de Economía, sino que va a haber un gabinete económico con 6 ministros. En los próximos días se presentará eso seguramente, y allí en todo caso ese equipo podrá explicar más concretamente las cuestiones puntuales de la economía. Dame misterio, Lucho, dame misterio, porque acá hay definiciones generales, pero puntualmente no sabemos. Algo va a tener que cambiar, Miguel, en la manera de... O sea, cuando nos acostumbremos a que los tránsitos democráticos son lo habitual y lo que tenemos que hacer, van a tener que abrir, aunque sea en secreto, un par de meses antes, las cuentas, la información a los que tengan posibilidades de ser gobierno, para que no se llegue, como llegó Macri a la conferencia de prensa de hoy a la mañana, diciendo no sabemos con lo que nos vamos a encontrar, como diciendo esto es una gran caja de Pandora que no tenemos ni la menor idea de con qué nos vamos a encontrar. Eso, por un lado, tal vez lo ayude a ganar tiempo en ir tomando definiciones de qué es lo que hay que hacer con la economía, pero llama la atención que alguien asuma la presidencia de un país sin saber nada. Y porque el concepto que de pronto está muy trillado de la transición, ¿no? Pero que la verdad es que es inevitable, es crucial. No hay intensidad democrática sin una verdadera transición, sin una transición que se basa en la transparencia y en la incorporación de todos los sectores que estén dentro del sistema, digamos. La transición española estaba de Fraga Iribarne, que era a la derecha, que había sido ministro de Franco, y fue un tipo muy importante en la transición, hasta el PC español. O sea, estaban todos ahí, y los tipos, Franco se moría, y discutiendo antes, porque el asunto se terminaba. 40 años hizo, ¿no? De la muerte de Franco. El otro día, ¿no es cierto? Discutiendo a ver qué se hacía con lo que quedaba, ¿no? Y se venía, bueno, de una dictadura tan longeva como fue la vida de este señor. Hay que cambiar todo un poquito
Y también hay que cambiarlo todo, porque no puede ser que no haya transiciones y estos secretos y la caja de Pandora, nunca mejor dicho, ¿no? El análisis de Aníbal Fernández del resultado electoral, ¿te interesa? Bueno, es bien de Aníbal. Es bien de Aníbal, vamos a verlo, sí. Uno hace un análisis en este tema, si hace un análisis mucho más finito, nos damos cuenta que los que se decía que había tanta necesidad de que este gobierno dejara de participar de la gestión de gobierno, no es tal cosa. De 25.7 millones de habitantes habilitados para votar, 25.1 millones fueron los que han votado con votos válidos, de los cuales ganó 51.4 a 48.6, si uno hace la diferencia es 1.4. Bueno, casi un empate, dice Aníbal. Por ahí, algunos dicen que si Aníbal no hubiera sido el candidato en la provincia de Buenos Aires, por ahí Scioli hasta ganaba en primera vuelta. Y es probable, digamos, fue un lastre fuertísimo, ¿no? Y creo que ahí fue una decisión de Cristina, poner a Aníbal, ¿no? Sí, hay quienes dicen también que si la candidata hubiera sido Cristina, el resultado hubiera sido otro. Pero somos también expertos en hablar de lo que no pasó, ¿no? Porque lo que no pasó, no pasó. Si Cristina no fue candidata fue porque hay una constitución que se lo impide, y si Aníbal fue candidato, por lo menos a la luz de los resultados, fue un error político. Miguel Wiñaski, periodista, filósofo, hincha independiente y amigo. Gracias. Empieza un proceso nuevo. Para los periodistas siempre es motivo de entusiasmo, de interés. Y nos incentiva, es fascinante, un gran momento. Un gran momento para contarlo, para seguirlo debatiendo y para que vengas en cualquier momento a meter las patas acá en el barro de un lado y del otro de la grieta. Vamos a ver si logramos cerrarla, suturarla. Ojalá. O lo que sea, pero bueno, que esté ahí para contarla. Miguel Wiñaski, gracias.